hermanos. ¿Cómo se encuentran en este día? ¿Cómo estuvo el día de hoy para todos ustedes? Bueno, me alegra mucho. Hay muchos inconvenientes para la vida cristiana. Nada es perfecto. Vamos a llegar a ese estado, al estado de la perfección. Pero mientras que estemos en esta naturaleza, siempre vamos a tener obstáculos. Hay una historia que un día un padre de familia ve a su hijo con pocas expectativas. Lo ve, no lo ve como esa persona disciplinada, esa persona que puede llegar a lograr grandes cosas, y más cuando se hereda algún bien. Lo vio con muchos deseos, con muchos placeres, y probablemente esos placeres eran lujuriosos, lo que llama la Biblia los placeres carnales. El padre desesperado le dice al hijo: si usted algún día llega a fracasar, prométame algo, que usted va a ir allá a ese establo y se va a ahorcar en esa parte de la esquina que está situado en el establo. El hijo renuente le dice al padre: padre, yo no te voy a defraudar, yo voy a ser la persona que tú deseas. El padre vuelve insistentemente y le dice: prométemelo, que si usted llega a fracasar porque se ha dejado llevar de los placeres, usted se va a ahorcar donde yo le digo. El padre fallece, y como lo planeó, lo pensó el padre de familia, el hijo se entregó a los placeres. Un día el hijo, ya saciado de tanto placer, saciado de tanta mundanalidad y sin un peso, se acordó de las palabras del padre. Fracasado, arruinado, sin esperanza de vida, dijo: voy a cumplir la promesa a mi padre, me voy a ir a ahorcar. Fue, colgó una soga en ese madero, se subió a un asiento, se ató la soga al cuello, y cuando ya se disponía a cortar su vida, lo hizo con tanta fuerza que la viga se rompió. Y cuando la viga se rompió, cayó un tesoro. Y en ese tesoro había una nota del padre diciéndole: yo sabía que ibas a fracasar, pero reservé este dinero para ti, para que vuelvas y te levantes. Hermanos, mientras que estemos en esta naturaleza, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener momentos difíciles. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En esta noche yo los invito a que soportemos las pruebas, cual sea. El éxito de David fue que él nunca dejó de adorar a Dios. Y si nosotros miramos al rey David en la actualidad, no encajaría como una persona creyente a Dios. Un hombre de guerra, un hombre que le quitó la mujer al prójimo, y fuera de eso envió a esa persona a la primera línea de la guerra para que le quitaran la vida. Una persona política muy mal vista. ¿Cómo pensaríamos hoy en día, con tanto anarquismo y con tanta proliferación de palabras que hay? La vida del rey David no era bien vista, pero él nunca dejó de adorar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros llegamos a caer, confiemos en Dios a volvernos a levantar, porque nadie nos puede acusar. No hay quien que tenga la autoridad para decir: usted no se puede levantar, usted no puede seguir avanzando, es que usted ya no tiene oportunidades, es que usted hasta aquí le llegó la vida.
¿Por qué? Porque el único que dispone de tal autoridad es el Señor Jesús. Por eso Él nos dio la potestad, o sea, nos dio ese derecho de ser llamados hijos, hijos de Dios y coherederos de la gloria eterna. Hoy la palabra ha sido muy reflexiva. En el primer preámbulo nos habló de cuidar nuestros ojos, como esa lámpara. En el segundo preámbulo, de amar la sabiduría, de amar el conocimiento. Los griegos buscaban sabiduría, Pablo lo expresó, y los judíos buscaban señales. Entonces la sabiduría siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de cada individuo. Los griegos decían, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Pero nosotros expresamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que nos puede llevar a lugares celestiales y a lugares terrenales donde nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y de las dos palabras que nos manifestaron las hermanas, yo les insto, con la que les traigo hoy, a cuidar nuestros pensamientos. Porque así como ese padre le dejó ese tesoro al hijo que fracasó y lo perdió todo por los deseos, nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos como un tesoro invaluable. Porque de los pensamientos es que se desprenden los deseos. El ser humano se pregunta, ¿dónde está la conciencia? Si la conciencia está en nuestro interior o en nuestro exterior. Si la conciencia parte de un colectivo de personas o verdaderamente parte de un pilar fundamental. Para nosotros los cristianos la conciencia parte del Evangelio, del pensamiento de Cristo, porque es ahí donde nosotros tomamos esa parte moral, esa parte ideológica, donde nos afianzamos y comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, no acceder a las obras de la carne. Yo sé que nos cansamos, yo sé que nos fatigamos, y hoy quería estar en la comodidad de mi casa, hoy quería estar descansando, hoy tuve un día muy pesado, pero una de las cosas que uno tiene que comenzar a luchar es contra sus propios pensamientos, y esos pensamientos es nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos 3 desafíos grandes. Primero, nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es muy agresiva y es contraria a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza no quiere a Dios, y lo más importante, no desea obedecerle, porque siempre hacemos todo lo contrario. El segundo aspecto es el mundo. El mundo está creado para nuestra naturaleza, para todo lo material, para todo lo que vemos, para todo lo que plasmamos. Algo que cuando yo estaba joven y tenía mucho en mi ser, era lo que un día el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los romanos: mas el justo por la fe vivirá. Pero en un momento en mi vida eso se perdió y comencé a ser más que todo una persona muy materialista. Todo lo que palpaba, todo lo que tocaba, todo lo que veía, y como dijo Santo Tomás, hasta que yo no vea al Señor no creo. Hoy en día estoy trabajando mucho en volver otra vez a ese aspecto cuando yo estaba niño, que más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchos deseos, y si nos ponemos a decidir entre el mundo y la vida espiritual, pues accedemos más a la vida secular, a esa vida dogmática y pragmática. ¿Por qué? Porque son llevados por nuestros deseos, son llevados por el placer. Amamos el dinero, amamos las cosas que conciernen al dinero,
Y yo sé que de manera comercial necesitamos el dinero porque necesitamos comprar y vender. Pero no dejarnos llevar por el dinero y crearlo un Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos fallando. Por eso es que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. A pesar de que nos rodean muchas cosas en el mundo y hacemos partícipe de ella, y también el Señor lo dijo, el que no trabaje no coma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que comprender de que eso no es el todo. Y el tercer aspecto está Satanás. Satanás es muy sutil y siempre nos tienta, no con las cosas que no nos gustan, sino con las cosas que nos gustan. Y la serpiente le habló al oído a Eva y hablaba el mismo idioma de Eva. Así pasa con nosotros, con Satanás. Nos habla en el idioma que a nosotros más nos gusta, más nos convence, más nos quiere deleitarnos. Y es ahí donde nos tenemos que despojar de esta vieja naturaleza. Por eso es que Santiago, el hermano del Señor, le instaba a la iglesia de que nosotros tenemos que soportar la tentación, soportar esos tres aspectos que conciernen a la tentación. Más adelante dice que si nosotros somos tentados, no diga que es de parte de Dios, sino que también somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Por la parte de nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y sus deseos. Queremos aparentar una vida, queremos tener ostentosidades, queremos tener riquezas, queremos acumularlas, pero nunca nos preguntamos si Dios nos concede riquezas es para su reino, sino que es para atesorarlo. Y como tercera medida está Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el mundo, a pesar de que está controlado por Satanás, él no se preocupa tanto por ellos. El objetivo de Satanás es atacar a la vida de los creyentes y confundirlos. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la armadura cada día y el escudo de la fe. El escudo de la fe es la palabra. Esa es la que nos protege. Siempre hay que tener la palabra viva en nuestras mentes, en nuestro corazón. Cuando nos habla la escritura de nuestro corazón, es nuestra conciencia, nuestra alma. Por eso es importante que la palabra esté ahí, perdurada. ¿Qué pasaría si el día de mañana llega un régimen y quita las Biblias de nuestras vidas y no la podemos cargar? ¿Tenemos memorizado gran parte de la escritura? Entonces, ¿cómo predicaremos si la palabra no está sembrada en nuestras vidas? Y en ella tenemos que meditar cada día. ¿Por qué? Porque en ella es que hacemos nosotros baluarte para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Y eso es lo que no soporta el enemigo, que nosotros lo resistamos. Yo lo puedo reprender y atar y puedo hacer todo lo que ustedes de pronto conozcan en guerra espiritual. Pero si no obedecemos a Dios, el enemigo se va a burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en prueba la palabra. Por eso la Biblia dice una fe, un bautismo, un Señor. ¿Qué quiere decir eso? De que la palabra siempre tiene que estar afirmada. Y todos tenemos que pensar en unanimidad. Aquí nosotros no podemos pensar en desigualdad. Todos tenemos que pensar en unanimidad. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que permear en nuestras mentes para poder controlar nuestros deseos, nuestras emociones. Y antes de yo poder acceder a las cuestiones seculares, primero está la palabra. Y es ahí donde nosotros nos arraigamos. Por eso el apóstol Pablo decía, vivo Cristo en mí, mas no vivo yo. Por eso las cosas del mundo pasaron y todos sus deseos. Y allá donde tenemos que llegar, a esa estatura, a ese valor perfecto y a ese modelo que dejó Pablo. Así que hermanos, Santiago también le dice en el versículo 13,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni el mal tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Para que lo tengamos en cuenta. Las acciones parten de nuestras ideas. Y esas ideas por natural son fundamentales por nuestros propios deseos. Esos deseos se convierten en un acto concupisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que nos rodean pueden influenciar en la toma de decisiones para acceder a los placeres, acceder a muchas obras de la carne que de pronto van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando llega el pecado y cometemos el pecado, es porque han habido una cadena de sucesos. Y esa cadena de sucesos tiene que ver primero con nuestra naturaleza, segundo con las cosas que nos rodean, que es el mundo, y tercero, Satanás. Las personas que han estado en Brasil dicen que cuando van a hacer trabajos de brujería, siempre en un platón colocan lo que más le gusta a la persona. Si a la persona le gusta el alcohol, pues dejan en una parada de autobús un platón con varias botellas de alcohol. Entonces esa persona cae redondita ante ese deseo. Y así nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido atraídos por nuestros propios deseos carnales. Ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que comenzar a luchar contra nuestra propia naturaleza. Tenemos que comenzar a luchar contra nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos a un lado y que comience a reinar Cristo en nosotros. Comience a glorificarse en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a clamar a Dios y a pedirle que nos ayude cada día más a cumplir su voluntad, porque no es fácil. Padre, gracias por este día de servicio, Señor, donde glorificamos el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por las vidas de los hermanos aquí presentes, por sus familias, sus hogares, por sus vidas, por todo lo que padecemos en el día a día, por todo lo que nos pasa, Señor, sea bueno o sea malo. Te damos gracias. Te rogamos por tu palabra, que tu palabra perdure en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que seas tú afirmándonos, que seas tú, Señor, colocándonos en la simiente sobre la roca, Padre, para que nada nos aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que prosigamos a un camino recto. Ayuda con nuestros deseos, porque esta naturaleza tiende a apartarnos de ti, tiende a separarnos de ti, Señor. Ayúdanos a no acceder a los deseos carnales y pecaminosos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo sea redarguyéndonos cada día de todo pecado y de toda maldad, Señor. Así como dijo el salmista en el Salmo 51, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a mis maldades, ten misericordia de mí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.